¿Cómo definiría usted la anorexia y la bulimia? Bueno, pues son los trastornos de conducta alimentaria más comunes. ¿Y qué factores cree usted que le llevan a la persona a caer en este tipo de enfermedades? Pues es un conjunto de factores muy variados que no conocemos en su totalidad y con toda la profundidad que se requeriría. Hay factores de índole personal, de índole sociológico, de índole biológico. Hay que tener en cuenta que la anorexia, por ejemplo, es una patología que afecta sobre todo a las jóvenes, a las mujeres jóvenes y en una medida mucho menor a los hombres jóvenes. Esto pensamos que tiene que ver con aspectos socioculturales, porque la imagen de cuerpo ideal tiene características diferentes en el hombre que en la mujer, y el nivel de exigencia social respecto a la estética de la mujer es muy diferente en el hombre y en la mujer, y tiene que ver también con la distinta biología de unos y de otros, ¿no? Sobre todo aspectos hormonales, endocrinológicos, de cambios corporales, ¿no? Pues por ejemplo la aparición de la menarquia de la primera regla es bastante relevante, ¿no? Hoy estábamos con los factores, pues Sí, eso, factores socioculturales, factores personales, ¿no? Socioculturales en el sentido de qué imagen social hay de belleza y de cuerpo ideal para el hombre y para la mujer. No hay más que acercarte a un kiosco para ver que hay montones de revistas dirigidas hacia la imagen de la mujer. Es decir, es fácil que una mujer joven se sienta muy presionada por esas imágenes que constantemente se ofrecen ante ella, de un cuerpo ideal imposible, ¿no? Sí. Eso por un lado. En el hombre existe también esa presión, pero es bastante menor. Un hombre puede, digamos, despreocuparse de su aspecto físico hoy en nuestra sociedad bastante más que una mujer. Con lo que eso es una presión muy importante. O igual también al hombre se le presiona de otra manera, no en la delgadez, sino en la fuerza o el machacar el cuerpo de otra manera, ¿no? Claro, pero eso tiene menos que ver con el aspecto y más con la función, ¿no? Con ser fuerte o ser rápido, ser más resistente, etcétera, etcétera, y no tanto con el aspecto físico, estético. Es verdad que eso está cambiando poco a poco y que gradualmente los hombres se van acercando a la mujer en ese aspecto, pero hoy por hoy sigue habiendo una diferencia importante, ¿no? Respecto a la anorexia, pues es posible que un 90% de los casos sean de mujeres y un 10% de hombres, ¿no? Luego, a nivel personal, individual, un aspecto importante es cómo te acomodas a hacerte adulto, ¿no? A nivel corporal y a nivel emocional. En el caso de la mujer, la aparición de la primera regla es un antes y un después, es decir, ese es un cambio fundamental para la mujer en todas las culturas, incluido la nuestra. A partir de la menarquia, una mujer pasa a ser capaz de concebir un hijo, dar a luz, etcétera. Es decir, eso es un antes y un después. En algunas mujeres con anorexia, eso reviste un problema grande, es decir, el negarse a engordar, que en el fondo a veces tiene que ver con negarse a tener la grasa corporal que tiene una mujer y no una niña, implica un rechazo de tener un cuerpo de mujer adulta capaz de concebir. Es como para algunas anoréxicas, no para todas, por supuesto, sería como no renunciar al cuerpo de una niña y, por tanto, negar el tiempo, negar el paso del tiempo, resistirse a lo que el cuerpo normal va cambiando, va evolucionando, ¿no? Sí, a la naturaleza. A la naturaleza, de alguna forma, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, eso sería la parte más individual, personal. Hay una parte familiar. Con frecuencia, no podemos decir que todas las familias de las anoréxicas sean así, ni mucho menos, pero un esquema que se repite más en las anorexias que en la población general es que en la familia
se preste una atención muy especial al cuerpo, a la salud, a la estética, etcétera, ¿no? Es decir, la niña crece en un entorno en el que todo lo que tiene que ver con nutrición, con ejercicio, con cuidado personal, con estética, con atuendo, con maquillaje, con aspecto externo, tiene mucha importancia, ¿no? Hay un aspecto que también es muy relevante en el tema de la anorexia, que es lo que nosotros llamamos el narcisismo y la obsesividad, ¿no? Sí. Cuando hablamos de narcisismo, hablamos esquemáticamente del respeto, el interés, la atención que uno tiende por sí mismo, ¿no? La mayoría de nosotros pues vamos construyendo una autoestima a lo largo de los años y sobre todo de los primeros años. Si hemos recibido una impresión favorable desde nuestro entorno, pues vamos creciendo con la idea de que somos personas valiosas, que tenemos cosas buenas, etcétera, etcétera. Eso puede estar a un nivel saludable o a un nivel exagerado, ¿no? Y pensar que somos mejores que nadie, que valemos más que nadie, etcétera, etcétera. En algunas anoréxicas los rasgos narcisistas son destacados y es una especie de inconscientemente, no de forma deliberada y consciente, una manera de demostrar a los demás que lo puedes todo, ¿no? Yo no necesito ni comer, no necesito nada, me basto a mí misma para cualquier cosa, ¿no? Y en algunas anoréxicas, pues hay también rasgos obsesivos, en el sentido de control. Es decir, son personas que necesitan controlar todo su entorno e incluso controlar su cuerpo literalmente. Es decir, yo controlo las horas que duermo, lo que como, o sea, no dejo que mi cuerpo me exija lo que necesita. Yo le doy lo que quiero. Esa sería un poco la actitud, ¿no? El tema de la anorexia es, yo creo que es interesante que mencionéis que hay una visión social muy errónea respecto a la prevalencia. Es decir, hay mucha menos anorexia, afortunadamente, de lo que la población general cree a partir de lo que aparece en los medios de comunicación, etcétera. O sea, la anorexia es una patología muy seria y afortunadamente es una patología relativamente infrecuente. Solo un porcentaje pequeño, muy pequeño de las mujeres jóvenes presentan anorexia. Lo que sí podemos encontrar con frecuencia son, vamos a decir, conductas anorexoides, es decir, conductas que nos hacen pensar en la anorexia sin llegar a constituir una anorexia en sí, ¿no? Es decir, es muy frecuente que, sobre todo en la adolescencia, las niñas se preocupen de forma excesiva por el peso, la dieta, el ejercicio, el atuendo, etcétera. Eso tiene que ver muchas veces con el periodo de transición de la adolescencia y no tiene mayor relevancia. En ocasiones eso cobra una intensidad mucho mayor y entonces tenemos una anorexia. Anorexia que en sí es una patología seria, con un riesgo vital, con un riesgo de enfermedades médico-quirúrgicas acompañantes importante, etcétera, etcétera. Sí, que muchas veces son más conductas que simplemente desarrollar la enfermedad. Eso es. O sea, la enfermedad completa que llamamos anorexia es afortunadamente rara. Digo afortunadamente porque es grave, es un problema grave, de tratamiento complicado y que tiene muchos problemas. Sí. ¿Y dime. qué procedimientos se llevan a cabo cuando un paciente padece de anorexia o bulimia? ¿Cómo? Pues mira, lo primero que te va a parecer de cajón, igual trivial, pero es fundamental, es un buen diagnóstico. Es decir, hay que evaluar a fondo al paciente para diagnosticar bien, porque muchas veces pasan dos cosas. Primero, que el trastorno de alimentación, anorexia, bulimia, el no especificado, lo que fuera, el trastorno de alimentación con frecuencia va acompañado de otros problemas, es decir, no es raro que haya además
un trastorno afectivo, que haya consumo de tóxicos, que haya Otros alcoholismo, que haya otras enfermedades, además del problema de alimentación. Y, un segundo. Entonces, primero evaluar, ver si además de problema de alimentación hay otros diagnósticos, y segundo, ver si lo que llamamos anorexia, por ejemplo, o bulimia, es un síntoma de otra enfermedad. Es decir, es perfectamente posible que un individuo psicótico, un esquizofrénico, por ejemplo, en un momento pueda pensar, no voy a comer porque es que creo que me van a envenenar. Entonces, exteriormente, el paciente se niega a comer, va perdiendo peso y está muy delgado. Ahí el síntoma relativo a la comida y a la negativa a comer lo tenemos, pero no se trata de una anorexia, se trata de una conducta anorexoide dentro de una esquizofrenia, que es distinto. Es decir, primero, evaluar bien, diagnosticar bien, que no es fácil, ¿eh? Segundo, tienes que ver con mucho detalle el entorno en el que vive el paciente y qué factores ayudan y qué factores perjudican dentro de ese entorno, ¿no? Tienes que convertir a la familia en un aliado, es importante, ¿no? Hablando de gente joven, que en muchos casos va a ser la situación, tienes que trabajar muy de cerca con la familia, primero para apoyarles porque lo están pasando muy mal también ellos, y segundo para convertirles en aliados en el tratamiento, porque a veces no puede que una familia no entienda bien el tratamiento que planteamos y eso puede hacer que estén un poco reticentes y que eso haga que la paciente colabore menos, etcétera. O sea, familia aliado en el tratamiento. A partir de ahí tienes un trabajo psicoterapéutico que hacer y eventualmente un trabajo farmacológico. A nivel psicoterapéutico, que para muchos pacientes es lo fundamental, tú tienes que utilizar técnicas de varios tipos, sobre todo cognitivo-conductuales, que es un tipo de psicoterapia, para, digamos, que el paciente reaprenda a comer con salud, vuelva a recuperar una imagen de su cuerpo adecuada, que puede estar muy deformada. Es decir, esto es algo ya comprobado en muchas investigaciones. Si tú a una paciente con anorexia le pides que señale con las manos la anchura de sus caderas o de su cintura, se va a equivocar por mucho, ¿no? Es decir, la forma en la que se ve la paciente anoréxica es muy real a veces, ¿no? Es como si se viera a través de un espejo de feria, de estos que nos deforman. Entonces hay que trabajar todo eso, cómo se percibe a sí misma, cómo se ve, y ir regulando con ella la forma en la que se alimenta, cómo escoge los alimentos, cómo los prepara, si es ella quien lo hace, etcétera, etcétera. Como una reeducación, ¿no? Exacto. Entonces, ¿en qué marco se hace eso? Pues siempre intentas que sea el marco más libre posible. Es decir, para la mayoría de los pacientes se trata de una consulta ambulatoria a la que la paciente acude con la frecuencia necesaria y sigue haciendo su vida de estudio, de trabajo, de lo que fuera, ¿no? En ocasiones, esa reeducación, por así llamarlo, tiene que ser tan intensiva que necesitamos un marco de hospital de día. ¿Qué es un hospital de día? Pues una unidad que suele estar dentro de los hospitales, pero puede estar también en un centro de salud, una unidad a la que el paciente viene varias horas todos los días, ¿no? Y dentro de esa unidad que llamamos hospital de día, pues se hacen terapias de grupo, terapias individuales, se hacen técnicas de relajación, se comen, ¿no?, monitorizadas por un profesional, una enfermera, un médico, un psicólogo del equipo que, digamos, supervisa la comida y les ayuda a recuperar pautas adecuadas de nutrición, etcétera, etcétera. En algunos casos excepcionalmente graves se recurre al ingreso hospitalario. Normalmente se ingresa un trastorno de alimentación y especialmente una anorexia cuando hay riesgo físico importante. Es decir, en ocasiones la desnutrición es tan extrema
que puede haber problemas a nivel cardiológico y a nivel de otros órganos. Entonces, literalmente el paciente puede morirse. Claro, en esa situación tú tienes que hacer un ingreso, a veces en contra de la voluntad del paciente, que no siempre se ve tan mal como está. Eso tiene que ver con esa percepción errónea de su imagen corporal que te he descrito antes. Entonces, el paciente puede negarse a ingresar porque cree que está bien, aunque está en una situación física de riesgo que a veces es de riesgo vital, con una osteoporosis enorme, con una alteración de los electrolitos, de las sales que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Con alteraciones muy graves del sodio, del potasio, del calcio, etcétera, que ponen en peligro su vida. En esas situaciones el paciente ingresa. ¿Dónde ingresa? Pues habitualmente trabajamos dos servicios conjuntamente con estos pacientes. En la unidad de alimentación de Basurto somos profesionales de psiquiatría, psicólogos y psiquiatras del servicio de psiquiatría y profesionales de endocrinología. Entonces, cuando se plantea ingresar a un paciente con estos problemas, tenemos que decidir, los endocrinos y nosotros, cuál es el sitio ideal para ese paciente concreto. Si la conducta del paciente, la forma en la que aborda la comida, etcétera, etcétera, puede ser relativamente no problemática, y lo que prima es una situación física muy difícil, intentamos que el ingreso sea en endocrino, ¿no? Si prima una conducta extremadamente poco manejable en cuanto a la comida, las purgas, etcétera, etcétera, posiblemente hacemos el ingreso en la unidad de psiquiatría. Ten en cuenta, cuando hablo de conductas difíciles, pues estoy hablando, por ejemplo, de pacientes que vomitan varias veces al día, y eso es peligrosísimo para el organismo porque altera todo nuestro equilibrio hidroelectrolítico interno, pacientes que para falsear el resultado del peso pues ingieren grandes cantidades de agua antes de ir a la báscula, para engañar al equipo y así no recibir el tratamiento que no quiere recibir, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hace es una reeducación muy intensiva de todas esas pautas anómalas y una recuperación del peso mínimo seguro a nivel vital, ¿no? Y el paciente, hasta que no, o sea, por ejemplo, en los casos que ellas o ellos no quieren ser ingresados, se les ingresa igualmente, y ellas o ellos pueden pedir el alta voluntaria aunque no lleguen, no dando el peso saludable, digamos. Te explico un poco el proceso. Si tú piensas que en esto es igual para un paciente con un problema de alimentación o cualquier otro, si yo evalúo un paciente y creo que tiene que ingresar, le pido permiso a él, lógicamente. Si me dice, mira, no, yo no quiero ingresar, tengo que valorar si está suficientemente mal como para que el ingreso sea obligado, involuntario. En ese mismo momento, en las primeras 24 horas, si yo al paciente le veo muy mal y él me dice, mira, yo no quiero ingresar, y yo estoy convencido de que su vida corre riesgo, estoy obligado por ley a ingresarle. Y la ley lo que dice es que yo en menos de 24 horas tengo que mandar un informe al juez diciéndole, a este señor, a esta señora, les he ingresado en contra de su voluntad por este motivo. En muy poco tiempo, normalmente pues en 2 o 3 días, el juez viene y habla con el paciente físicamente. O sea, el juez viene al hospital, habla con el paciente, habla con nosotros, el juez está asesorado por un médico forense que trabaja para él. Entonces, a partir de ahí, el juez puede decirte, mira, pues sí, tus argumentos me parecen correctos, y aunque el paciente no quiera, puede seguir haciendo el tratamiento. El juez, digamos, que se convierte en protector de los derechos del paciente, de modo que mientras está ingresado en contra de su voluntad, tú tienes que contar con el juez para trasladarle, para darle de alta, para lo que sea. Si el paciente está en una situación de ingreso involuntario, no puede pedir el alta voluntaria. Entonces, lo que ocurre es que en un momento dado,
hombre, el alta médica, sea por anorexia o sea por cualquier patología, es algo que normalmente no es blanco o negro. Es decir, tú siempre intentas pues negociar con el paciente unas condiciones que sean lo más de acuerdo posible, ¿no? Entonces, bueno, pues si el paciente ha salido ya del peso de riesgo, pues puedes, bueno, negociar con él si gana un poco más, si gana un poco menos. Pero claro, lo que no puedes es dar de alta en un peso de riesgo, pensando que puede por la tarde darle una arritmia y quedarse muerto en su casa, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, cuando tú crees que el paciente ya está en condiciones de marcharse, idealmente ya has acordado con el paciente, oye, pues ¿te parece que el viernes hagamos el alta? Sí, pues vale. Tú mandas un informe al juez y el juez te dice, pues adelante, si te parece que ya pasa el peligro, digamos, se puede hacer el alta y entonces la haces y le envías el informe al juez, etcétera. O sea que el paciente en un ingreso involuntario está bastante protegido en nuestra normativa porque es que físicamente viene el juez a hablar con él, o sea, y viene al menos una vez a la semana mientras está ingresado. Esa es la práctica habitual. Es decir, que no es que le mandes un papel al juez y luego a partir de ahí hagas lo que quieras, sino que hay una presencia muy constante del juez, del forense en su caso, para un poco supervisar. Claro, cuando tú haces un tratamiento en contra de la voluntad del paciente, estás restringiendo su libertad y por tanto eso no se puede hacer fuera de un control judicial. Y los casos que hay de anorexia y bulimia, bueno, o en general los trastornos Sí. alimenticios, ¿existe una alta curación plena de los pacientes? Sí, yo creo que muy a grosso modo, pues solemos manejarnos con 3/3, ¿no? Hay un porcentaje que puede ser el 30 al 40 de pacientes con problemas de alimentación serios que se recuperan por completo. Puede haber pues un 20, un 30 de pacientes que se recuperan casi por completo y bueno, pues toda la vida van a ser gente tirando a delgada y que sean muy mirados con lo que comen y con lo que no comen y con la dieta y tal y cual, pero sin llegar a caer en otro episodio de anorexia, de bulimia, etcétera. Y luego, obviamente, pues hay un porcentaje que puede ser pues un cuarto o así, entre un cuarto y un tercio, que puede tener evoluciones ya más problemáticas y en las que se puede cronificar el trastorno, etcétera. Uno de los grandes límites para el tratamiento es la conciencia de enfermedad, que a veces es baja. Es decir, con frecuencia te encuentras con pacientes con problemas incluso severos de alimentación que no tienen mucha conciencia de estar enfermos y no tienen mayor interés en ser tratados. Igual Claro, ese puede ser el mayor problema, no ser consciente que tienes una enfermedad, claro, entonces no tomas las medidas o no te lo tomas con esa gravedad. Claro, no cumples los tratamientos, los abandonas, no te cuidas como deberías, estos son los problemas. Cuando se trata de un adolescente, pues bueno, los padres le pueden, digamos, empujar al tratamiento, pero ya con un mayor de edad cada vez eso es más difícil. Entonces el peligro es que en algunos pacientes el tratamiento que reciben es un ingreso cuando están fatal. Y entonces, claro, están ya en una situación de riesgo tremendo y haces un ingreso, le sacas del episodio de riesgo, pero luego puede que no quieran seguir tratándose, que no quieran ir a hacer sus revisiones, etcétera, etcétera. Y después de esa alta médica o de esa curación, ¿se siguen haciendo seguimientos? Claro, el ingreso nunca es la parte fundamental del tratamiento, todo lo contrario, el ingreso es un elemento dentro de un tratamiento que básicamente es ambulatorio y largo. O sea, no es, el ingreso no es un escalón dentro de una escalera muy larga. Claro. Y el tiempo, bueno, supongo que cada caso será diferente, ¿no? Pero el tiempo medio de curarse del todo. Pues hombre, yo creo que sobre todo si pensamos en una anorexia ya de cierta seriedad, se suele necesitar un tratamiento de varios años. Desde luego menos de un año
me parece muy extraordinario. Es verdad que a lo largo de ese periodo no quiere decir que estén con mucha sintomatología todo ese tiempo. Muchas veces hay un periodo inicial en el que el paciente está con muchos síntomas y luego eso va pues evolucionando, cada vez están mejor, con sus a veces baches y vueltas atrás y adelante, etcétera. Pero bueno, es un trabajo largo, ¿eh? Más bien Ya también se digo. trata la no recaída también, no solo el curarse, sino también mentalizar. Claro, por supuesto, porque conseguir que un paciente con anorexia, por ejemplo, recupere un peso más o menos normal, bueno, pues se puede hacer en la mayoría de los casos. El problema es que luego el paciente se avenga a mantener un peso saludable para siempre y no se meta en una situación de riesgo de desnutrición otra vez.